Empleada embarazada de 6 meses, descubre el secreto más oscuro de su jefe millonario, y lo que hace, cambia 2 vidas para siempre. En una mansión aislada en las colinas de San Miguel de Allende, una mujer desesperada por un nuevo comienzo acepta trabajar para uno de los empresarios más poderosos y temidos de la región, pero cuando encuentra la foto escondida de una mujer embarazada que desapareció misteriosamente hace 5 años, una conexión imposible entre sus pasados sale a la luz y revela una verdad que nadie podría imaginar. Antes de continuar con esta emocionante historia, me gustaría pedirte que dejes tu like en este video y te suscribas a nuestro canal. Así no te perderás ninguna de nuestras historias que te dejarán sin aliento y nos ayudarás a seguir trayéndote este contenido que tanto te gusta. No olvides comentar desde qué ciudad estás viendo esto. Me encanta saber que nuestras historias llegan a tantos lugares diferentes. El viento azotaba con fuerza los antiguos muros de cantera rosa, mientras Marisol Gutiérrez subía por el serpenteante camino empedrado que conducía a la mansión Fuentes. El cielo de San Miguel de Allende, normalmente de un azul deslumbrante, había adquirido un tono grisáceo que presagiaba tormenta. Marisol ajustó instintivamente su abrigo sobre su vientre de 6 meses, como si quisiera proteger a su bebé no solo del frío, sino también de la incertidumbre que sentía al acercarse a su nueva vida. La mansión era exactamente como la habían descrito. Una imponente construcción colonial del siglo XVIII, con paredes gruesas de cantera rosa, balcones de hierro forjado y una entrada majestuosa custodiada por 2 grandes faroles. Detrás de ella, los jardines se extendían hasta donde alcanzaba la vista, con rosales, jazmines y bugambilias que, incluso en esta época del año, mantenían su esplendor gracias al cuidado meticuloso del jardinero. Marisol respiró hondo antes de tocar el timbre antiguo junto a la puerta principal. Todo lo que tenía cabía en la maleta desgastada que sostenía, y todo lo que necesitaba era este trabajo. Después de lo ocurrido con Daniel, después de la humillación y el abandono, esta era su única oportunidad de construir un futuro para ella y su bebé. La puerta se abrió con un chirrido solemne. Una mujer mayor con el cabello recogido en un moño apretado la observó de arriba abajo con una mirada que mezclaba curiosidad y compasión. «¿Señorita Gutiérrez?», preguntó con voz firme pero no hostil. «Sí, vengo por el puesto de ama de llaves. La agencia Hogar Seguro me envió». La mujer asintió. «Soy doña Mercedes, el ama de llaves actual. Me retiro la próxima semana». Hizo una pausa y su mirada se detuvo brevemente en el vientre de Marisol. «El señor Fuentes la espera en su despacho. Sígame, por favor». Marisol siguió a doña Mercedes a través de un amplio vestíbulo con suelo de mármol y una escalera que se curvaba hacia el segundo piso. Las paredes estaban adornadas con pinturas que parecían antiguas y valiosas, y de las altas bóvedas colgaban lámparas de cristal que reflejaban la luz en miles de destellos. Todo en aquella casa hablaba de riqueza y tradición, pero también de una extraña soledad, como si los objetos lujosos solo sirvieran para llenar un vacío más profundo. Doña Mercedes se detuvo frente a una puerta de madera labrada y tocó suavemente. Una voz masculina respondió desde el interior. «Adelante». El despacho era una habitación amplia con estanterías que llegaban hasta el techo, repletas de libros encuadernados en piel. Un fuego ardía en la chimenea, proyectando sombras danzantes sobre las paredes. Detrás de un escritorio de caoba maciza, un hombre de unos 45 años levantó la vista de los documentos que revisaba. Alejandro Fuentes Montero era exactamente como los rumores del pueblo lo describían. Imponente, con el tipo de presencia que llenaba una habitación sin esfuerzo. Su cabello negro, salpicado de canas en las sienes, estaba perfectamente recortado, y su traje hecho a medida no lograba ocultar la tensión contenida en sus hombros. Pero fueron sus ojos los que captaron la atención de Marisol, de un marrón tan oscuro que parecían negros, y con una intensidad que parecía querer desentrañar todos sus secretos con una sola mirada. «Señorita Gutiérrez», dijo, poniéndose de pie y extendiendo su mano. «Bienvenida a mi casa». «Gracias por esta oportunidad, señor Fuentes», respondió ella,
estrechando su mano con más firmeza de la que él parecía esperar. Él la invitó a sentarse frente a su escritorio. Sus ojos se detuvieron brevemente en su vientre, y un destello de algo, dolor, reconocimiento, cruzó su rostro, pero desapareció tan rápido que Marisol no pudo estar segura. La agencia me informó sobre su situación, dijo Fuentes, recuperando su compostura. No es un problema mientras no interfiera con sus responsabilidades. No lo hará, señor. Estoy perfectamente capacitada para realizar todas las tareas requeridas. Alejandro la estudió durante un momento, como si estuviera evaluando la veracidad de sus palabras. Luego asintió levemente y procedió a explicarle sus deberes: supervisar la limpieza de la casa, coordinar las comidas, gestionar los suministros y asegurarse de que todo funcionara con precisión cronométrica. «Tengo expectativas muy precisas, señorita Gutiérrez», explicó. «Me gusta que las cosas se hagan de cierta manera y en ciertos momentos. No tolero la imprevisibilidad ni las sorpresas». Mientras hablaba, Marisol notó cómo sus dedos tamborileaban sobre el escritorio, un gesto nervioso que contrastaba con su aparente control. Este hombre, a pesar de toda su riqueza y poder, parecía estar constantemente en guardia, como si esperara que algo o alguien lo traicionara en cualquier momento. «Entiendo, señor Fuentes. Soy meticulosa y valoro la rutina tanto como usted». Él arqueó una ceja, quizás sorprendido por su franqueza. «Bien, doña Mercedes le mostrará la casa y sus aposentos. Comenzará mañana». Cuando Marisol se levantó para marcharse, un trueno retumbó en la distancia y la lluvia comenzó a golpear contra los ventanales del despacho. Alejandro miró hacia la ventana y por un instante su máscara de eficiencia se deslizó, revelando un hombre que parecía llevar una carga invisible sobre sus hombros. «Las tormentas serán frecuentes esta temporada», comentó, casi para sí mismo. «Esta casa puede sentirse fría durante esos días». Había algo en su tono, una vulnerabilidad inesperada, que hizo que Marisol respondiera con sinceridad. «A veces, señor Fuentes, las tormentas nos recuerdan que estamos a salvo dentro». Él la miró con renovado interés, como si acabara de decir algo profundamente significativo. Luego, tan rápido como había aparecido, la conexión se rompió y el empresario volvió a su postura formal. «Hasta mañana, señorita Gutiérrez». Mientras seguía a doña Mercedes para conocer el resto de la mansión y la pequeña casa de huéspedes donde viviría, Marisol no pudo evitar sentir que acababa de cruzar un umbral hacia algo más complejo de lo que había imaginado. Este trabajo, que había buscado por pura necesidad económica, parecía estar entrelazado con algo más profundo, como si el destino hubiera tejido una red invisible para unir su camino con el de Alejandro Fuentes. «El señor no siempre fue así», comentó doña Mercedes mientras subían la amplia escalera. «Hubo un tiempo en que esta casa estaba llena de música y risas». «¿Qué cambió?», preguntó Marisol, incapaz de contener su curiosidad. La anciana miró a su alrededor, como si las propias paredes tuvieran oídos. «Algunas preguntas es mejor no hacerlas, niña, especialmente en esta casa». Mientras la tormenta arreciaba fuera, azotando los jardines de jazmines con su furia, Marisol sintió a su bebé moverse dentro de ella, como si también percibiera que habían llegado a un lugar donde los secretos dormían en las sombras, esperando ser despertados. El primer mes en la mansión Fuentes transcurrió como un sueño febril para Marisol. La rutina era tan estricta como Alejandro había prometido. Desayuno servido a las 7 en punto, almuerzo al mediodía, cena a las 8. Entre estas comidas, una lista interminable de tareas mantenía la mansión funcionando con la precisión de un reloj suizo. Alejandro raramente estaba presente. Salía temprano hacia sus oficinas en Querétaro y con frecuencia no regresaba hasta tarde en la noche. Cuando estaba en casa, pasaba la mayor parte del tiempo encerrado en su despacho o en el misterioso ala este que Marisol tenía prohibido visitar. Sus interacciones se limitaban a breves instrucciones y ocasionales asentimientos cuando se cruzaban en los pasillos. La partida de doña Mercedes al final de la primera semana dejó a Marisol completamente sola con el taciturno patrón y un personal externo mínimo, un jardinero que venía 3 veces por semana,
una cocinera que preparaba las comidas y se marchaba, y un chofer que se alojaba en la casa de servicio junto a la entrada principal. Ninguno parecía dispuesto a conversar más allá de lo estrictamente necesario. La soledad habría sido insoportable si no fuera por el bebé. Marisol conversaba constantemente con su hija aún no nacida mientras realizaba sus tareas, contándole historias, cantando en voz baja y ocasionalmente incluso describiendo los detalles arquitectónicos de la mansión como si estuviera dando un recorrido. «Y princesa, es el salón de música», susurraba, mientras quitaba el polvo de un piano de cola cubierto que claramente no había sido tocado en años. «Me pregunto cómo debe haber sido cuando había música aquí». En sus raros momentos de descanso, Marisol exploraba los límites de lo que se le permitía conocer. La biblioteca se convirtió en su refugio favorito. Una sala circular con estanterías que llegaban hasta el techo, escaleras de caracol de madera y sillones de cuero tan suaves que casi la engullían cuando se sentaba. Fue allí donde encontró pequeñas pistas sobre la vida anterior de la mansión, fotografías empolvadas que mostraban a un Alejandro más joven y sonriente junto a una hermosa mujer de cabello oscuro. «Carmen», dijo una voz detrás de ella una tarde particularmente lluviosa, haciéndola casi dejar caer el portarretratos que examinaba. Alejandro estaba parado en la puerta, observándola con una expresión indescifrable. Marisol se apresuró a colocar la fotografía de vuelta en su lugar. «Disculpe, señor, solo estaba quitando el polvo y...» «Mi esposa», continuó él como si no hubiera escuchado su disculpa. «Carmen». Era la primera vez que mencionaba algo personal. Marisol se quedó inmóvil, insegura de cómo responder. «Le encantaba esta biblioteca», añadió él, sus ojos recorriendo la sala como si pudiera ver fantasmas bailando entre las estanterías. «Solía decir que los libros eran puertas hacia mundos mejores». «Es un espacio maravilloso», respondió Marisol suavemente. Nunca había visto tantos libros reunidos fuera de una biblioteca pública. Por un momento, algo parecido al orgullo atravesó el rostro de Alejandro. Carmen los coleccionaba. Cada uno tiene una historia, dónde fue comprado, por qué fue elegido. Entonces, tan rápidamente como había surgido, la apertura desapareció. Su rostro volvió a la máscara habitual de eficiencia fría. «Estaré fuera los próximos 2 días. Tengo reuniones en la Ciudad de México». «Sí, señor». «¿Alguna instrucción especial durante su ausencia?» Alejandro dudó por un momento, pareciendo contemplar algo. «Solo siga la rutina normal», dijo finalmente antes de salir. A la mañana siguiente, Marisol estaba organizando la sala de estar cuando notó algo inusual. Un maletín de cuero había sido dejado abierto sobre el sofá. Dentro, varios fajos de billetes de alta denominación, documentos que parecían contratos importantes y un sobre sellado con el nombre de Alejandro estampado en elegante caligrafía. Su primer instinto fue llamarlo para informarle del olvido, pero algo en la disposición cuidadosa de los objetos la hizo dudar. Parecía demasiado deliberado. Se acercó y examinó mejor sin tocar nada. Los billetes estaban organizados en fajos perfectos, los documentos perfectamente alineados, el sobre posicionado visiblemente. Marisol retrocedió, una sospecha formándose en su mente. La precisión obsesiva de Alejandro, las reglas estrictas, el control meticuloso sobre cada aspecto de la casa. Nada en aquel hombre sugería que simplemente olvidaría un maletín con dinero y documentos importantes. «Me está poniendo a prueba», murmuró para sí misma, acariciando su vientre como hacía cuando necesitaba pensar. El bebé respondió con una patadita, como si estuviera de acuerdo. En lugar de tocar el maletín, Marisol tomó papel y pluma del escritorio cercano. Escribió una nota detallada, listando exactamente lo que había en el maletín sin mover nada. 6 fajos de billetes de 500, aproximadamente 300,000 pesos. 3 contratos referentes al proyecto Valle del Sol. 1 sobresellado dirigido al señor Fuentes. Dobló la nota y la colocó junto al maletín, no dentro de él. Luego continuó con sus tareas normales, fingiendo que nada inusual había ocurrido. Esa noche, cuando ya estaba en su casa de huéspedes preparándose para dormir, escuchó el sonido del coche de Alejandro llegando, mucho antes de lo previsto. Su corazón se aceleró
pero resistió el impulso de ir hasta la casa principal. Si era una prueba, ya había dado su respuesta. A la mañana siguiente, el desayuno transcurrió en el silencio habitual. Marisol sirvió el café y las tostadas, mientras Alejandro leía el periódico sin hacer ninguna mención al maletín o la nota. Solo cuando ella estaba a punto de retirarse, él habló. «Señorita Gutiérrez, me gustaría verla en mi despacho en 10 minutos». La sala parecía aún más intimidante bajo la mirada calculadora de Alejandro. Él le indicó que se sentara y colocó sobre el escritorio, entre ellos, la nota que ella había escrito. «Encontró mi maletín ayer». «Sí, señor». Y decidió no tocar nada, solo documentar el contenido. Marisol respiró hondo. «Pensé que sería lo más adecuado. Si usted dejó algo tan valioso a la vista, seguramente tenía sus razones. No era mi lugar interferir, solo asegurarme de que estuviera consciente de lo que estaba expuesto». Alejandro la estudió durante largos momentos. «¿Sabe cuántas personas han pasado por esta casa en los últimos 5 años, señorita Gutiérrez?» La pregunta la confundió. «No, señor. 17 amas de llaves. Ninguna duró más que unos pocos meses». Se inclinó hacia adelante. «¿Sabe por qué? Imagino que por no cumplir con sus expectativas, señor». Una sonrisa sin humor curvó los labios de Alejandro. «Por no pasar la prueba que usted acaba de enfrentar. El maletín fue dejado deliberadamente, con cámaras monitoreando cada movimiento. 17 personas antes que usted tuvieron la oportunidad de demostrar integridad. 17 fallaron». Marisol sintió una oleada de indignación. «¿Usted me tendió una trampa para probarme? Llámelo como quiera. Yo lo llamo prudencia». Alejandro se recostó en su silla. «La gente miente, señorita Gutiérrez. Fingen ser algo que no son, presentan referencias impecables, cuentan historias conmovedoras, y luego, cuando tienen acceso a su casa, a sus bienes, a su confianza, revelan su verdadera naturaleza». Había una amargura en su voz que hizo que Marisol se diera cuenta de que hablaba de algo mucho más personal que simples empleados deshonestos. «Entiendo su necesidad de cautela, señor», respondió ella, manteniendo la voz calmada a pesar de la rabia que sentía. «Pero pruebas como esta crean un ambiente de desconfianza que hace imposible construir cualquier tipo de relación profesional saludable». Él pareció genuinamente sorprendido por su franqueza. La mayoría se habría disculpado o intentado justificar por qué son confiables. «No tengo nada que probar más allá de mi trabajo diario», respondió Marisol. «Si eso no es suficiente, quizás sea mejor que busque empleo en otro lugar». Alejandro la estudió con un nuevo interés, como si viera algo inesperado. Finalmente asintió. «Usted pasó la prueba, señorita Gutiérrez. Es la primera en 5 años. Eso le garantiza ciertas consideraciones». «¿Cómo no ser sometida a más pruebas?», sugirió ella, incapaz de contener el sarcasmo. Para su sorpresa, un fantasma de sonrisa genuina pasó por el rostro de él. «Quizás. Por ahora». Abrió un cajón y sacó un sobre. «Este es un bono por su primer mes. Considérelo un reconocimiento por su integridad». Marisol aceptó el sobre sin abrirlo. «Gracias, señor. ¿Puedo retirarme?» «Sí». «Ah, ¿y señorita Gutiérrez?». Ella se detuvo en la puerta volviéndose. En días lluviosos, doña Mercedes solía servir café con pan dulce en la biblioteca a las 4 de la tarde. Era una tradición de la casa. Siéntase libre de continuarla si lo desea. Era lo más cercano a una invitación personal que había recibido hasta entonces. Marisol asintió y salió, dejando a Alejandro contemplando la nota que ella había escrito. Aquel pequeño pedazo de papel que, sin que ninguno de los dos lo supiera aún, había iniciado una transformación que cambiaría ambas vidas para siempre. La lluvia caía incesantemente, transformando los jardines de la mansión en un cuadro impresionista de verdes profundos y grises plateados. Era el tipo de tarde que hacía que San Miguel de Allende pareciera aún más aislado del mundo, como si la ciudad entera estuviera envuelta en una burbuja de niebla y silencio. Marisol preparó la bandeja con cuidado. Tetera de porcelana, tazas a juego, pan dulce recién horneado, siguiendo la receta que había encontrado en un viejo cuaderno en la cocina. 4 en punto, conforme a la tradición mencionada por Alejandro.
Al entrar en la biblioteca, lo encontró ya allí, de pie junto a la ventana, observando la lluvia con una mirada distante. Él se volvió al oír sus pasos. «Pensé que tal vez no vendría», comentó. «Usted mencionó una tradición», respondió Marisol, colocando la bandeja sobre la mesa lateral. Parecía importante. Alejandro observó el arreglo con una expresión que Marisol no pudo descifrar, algo entre sorpresa y nostalgia. «Exactamente como lo hacía Carmen», murmuró casi para sí mismo. Un silencio incómodo se instaló mientras Marisol servía el café. Sus manos temblaban ligeramente bajo la atenta mirada de Alejandro. «Su bebé», dijo él repentinamente. «¿Cuántos meses ahora?» «7 meses y 1 semana», respondió Marisol instintivamente llevando la mano a su vientre. «Debe nacer en enero». «¿Es una niña entonces?» «Sí, voy a llamarla Esperanza». Alejandro asintió, pareciendo genuinamente interesado. «Un hermoso nombre, significa esperanza. Fue el nombre de mi abuela», explicó Marisol, sorprendida por el rumbo personal de la conversación. «Ella me crió después de que mis padres fallecieron. Era la persona más sabia que he conocido». «¿Y el padre de la criatura?» La pregunta llegó abrupta, casi invasiva. Marisol sintió que su rostro se calentaba. «No forma parte de la ecuación», respondió secamente. Alejandro la estudió por un momento. Luego asintió como si hubiera confirmado algo para sí mismo. «Tiene un hermano, ¿correcto?» La agencia mencionó un contacto de emergencia. «Sí, mi hermano Tomás. Es sacerdote en la parroquia principal de la ciudad». «Interesante. ¿Su familia tiene una fuerte conexión con la religión?» Marisol sonrió levemente. «Solo Tomás. Yo siempre fui la escéptica de la familia. Creo más en lo que veo que en lo que me dicen que debo creer». «Una cualidad rara», comentó Alejandro, tomando un sorbo de café. Sus ojos se abrieron ligeramente. «Este sabor es exactamente como solía ser. Encontré un cuaderno de recetas en la despensa», explicó Marisol. «Pensé que podría ser la que se usaba tradicionalmente». Alejandro permaneció en silencio por algunos momentos, sosteniendo la taza como si fuera algo precioso. «Era el cuaderno de Carmen», dijo finalmente. «Ella anotaba todo, recetas, pensamientos, planes para el futuro». La mención de la esposa fallecida abrió una puerta que Marisol no esperaba. Durante la hora siguiente, mientras la lluvia continuaba cayendo afuera, Alejandro habló más que en todas las semanas anteriores combinadas. Contó cómo conoció a Carmen en una exposición de arte en Ciudad de México, cómo ella transformó la lúgubre mansión que él había heredado de sus padres en un lugar lleno de vida, cómo su talento para la jardinería creó los macizos de jazmín que aún perfumaban los jardines, incluso después de 5 años de su partida. Lo que no mencionó fue cómo murió, y Marisol no se atrevió a preguntar. Había una fragilidad en este nuevo Alejandro que ella no quería perturbar. Cuando el reloj de la biblioteca dio las 5, Alejandro pareció despertar de un sueño. Su expresión se cerró nuevamente, la máscara de eficiencia volviendo a su lugar. «Gracias por el café, señorita Gutiérrez». Fue una pausa agradable. «El placer fue mío, señor». En los días que siguieron, la rutina del café se estableció silenciosamente. Cuando llovía, lo que era frecuente en esa época del año, Marisol preparaba la bandeja a las 4. A veces Alejandro aparecía, otras veces no. Cuando venía, ocasionalmente continuaba la conversación sobre Carmen y el pasado. Más frecuentemente, se mantenía en silencio contemplativo, solo aceptando la taza que Marisol le ofrecía con un breve agradecimiento. Fue durante uno de esos momentos silenciosos, aproximadamente 6 semanas después de su llegada a la mansión, que la rutina fue interrumpida por el sonido del timbre. Algo lo suficientemente raro como para sobresaltarlos a ambos. «Debe ser Ricardo», dijo Alejandro consultando su reloj. «Mi socio. No esperaba que llegara tan temprano». Marisol comenzó a recoger la bandeja, pero Alejandro la detuvo con un gesto. «Déjela. Él puede unirse a nosotros. Ya es hora de que se conozcan, de cualquier forma». Ricardo Velasco Ibarra entró en la biblioteca como una tormenta, trayendo consigo la energética frenética de los grandes centros urbanos. Era algunos años más joven que Alejandro, con cabello cuidadosamente peinado y un traje que gritaba diseñador italiano.
Su sonrisa se congeló momentáneamente al ver a Marisol. «Alejandro, amigo mío, no sabía que tenías visitas», exclamó extendiendo su mano hacia Marisol con una cordialidad estudiada. «Esta es Marisol Gutiérrez, mi nueva ama de llaves», explicó Alejandro. «Señorita Gutiérrez, Ricardo Velasco, mi socio y amigo de muchos años». «Un placer», dijo Marisol estrechando la mano ofrecida. Los ojos de Ricardo bajaron hacia su vientre prominente y volvieron a su rostro con una expresión que mezclaba sorpresa y algo que parecía desaprobación. «El placer es todo mío». Alejandro no mencionó que había contratado a alguien nuevo. «La señorita Gutiérrez está con nosotros hace más de un mes», respondió Alejandro, con un leve tono defensivo que sorprendió a Marisol. «¿Un mes entero? Eso es casi un récord, ¿no es así?» Ricardo rió, pero había un hilo de tensión en su voz. «La señorita Gutiérrez ha demostrado ser excepcionalmente competente», declaró Alejandro en un tono que no admitía cuestionamientos. «¿Café, Ricardo?» El resto de la tarde transcurrió en una atmósfera de cordialidad forzada. Ricardo dominó la conversación con relatos sobre negocios en la Ciudad de México, nuevos desarrollos inmobiliarios y chismes sobre conocidos mutuos, nombres que no significaban nada para Marisol, pero que claramente formaban parte del círculo social de Alejandro. En varias ocasiones, ella intentó retirarse discretamente, pero Alejandro siempre encontraba una manera de mantenerla en la sala, pidiendo más café o haciendo preguntas que la incluían en la conversación. Era como si estuviera deliberadamente desafiando la obvia desaprobación de Ricardo respecto a su presencia. Cuando finalmente logró escapar para preparar la cena, Marisol se sentía exhausta por el esfuerzo de navegar aquella dinámica compleja. Había algo en la forma en que Ricardo la observaba que la hacía sentir profundamente incómoda. No era solo la desaprobación obvia de su condición, sino algo más calculador, como si estuviera evaluando una amenaza potencial. Más tarde, mientras servía la cena, podía oír fragmentos de la conversación en el despacho adyacente al comedor. Las voces estaban lo suficientemente elevadas como para atravesar la puerta parcialmente abierta. «No puedes estar hablando en serio, Alejandro. ¿Una ama de llaves embarazada? ¿Ya te detuviste a pensar en cómo se ve esto?» «No me importa cómo se ve, Ricardo, nunca me ha importado. Esto no es sobre apariencias, es sobre seguridad. No sabes nada de esta mujer más allá de lo que esa agencia te contó. Después de todo lo que pasó con Carmen, pensé que habrías aprendido a ser más cauteloso. No menciones a Carmen en este contexto». La voz de Alejandro bajó peligrosamente. «Son situaciones completamente diferentes». «¿Lo son? Una mujer hermosa, aparentemente vulnerable, ganándose tu confianza rápidamente. Me parece bastante familiar». «Basta, Ricardo». Marisol pasó la prueba del maletín, la primera en 5 años. Eso significa algo. Significa que es más inteligente que las otras. Mira su situación. Embarazada, sola, desesperadamente necesitada de dinero. Es el escenario perfecto para... ¿Para qué exactamente? La voz de Alejandro cortó como una navaja. ¿Para robar alguna platería? ¿O estás sugiriendo algo más siniestro? Estoy sugiriendo que contrates una empresa de investigación. Déjame verificar su pasado, descubrir quién es el padre de ese niño, por qué realmente vino a San Miguel. Información básica de seguridad. Un silencio siguió, durante el cual Marisol se dio cuenta de que había dejado de respirar. Finalmente, la voz de Alejandro sonó nuevamente, más controlada. «Haz lo que consideres necesario, Ricardo. Siempre lo haces, de cualquier forma. Pero mantén esto discreto y, más importante, mantén tus resultados para ti mismo hasta que tengamos una conversación privada. No quiero que Marisol sea molestada por tus sospechas infundadas». «¿Infundadas? Alejandro, apenas conoces a esta mujer». «Conozco lo suficiente. Ahora cenemos antes de que se enfríe». Marisol apenas tuvo tiempo de alejarse de la puerta antes de que los 2 hombres salieran del despacho. Sirvió la cena con manos ligeramente temblorosas, evitando la mirada evaluadora de Ricardo durante toda la comida. Esa noche, acostada en su cama en la pequeña casa de huéspedes, Marisol no podía dormir. La conversación que había escuchado la dejó profundamente perturbada. Por un lado se sentía traicionada por Alejandro,
Las pausas para el café, las conversaciones gradualmente más personales, todo indicaba que estaba comenzando a confiar en ella. Por otro lado, él la había defendido de Ricardo, aunque de forma limitada. Más preocupante era la mención de una investigación. Marisol sabía que no tenía nada que ocultar, al menos nada que representara una amenaza para Alejandro. Pero la idea de extraños escudriñando su pasado, desenterrando recuerdos dolorosos y exponiendo heridas que apenas habían comenzado a cicatrizar, era aterradora. El bebé se movió inquieto, como si sintiera la ansiedad de su madre. Marisol acarició su vientre, susurrando palabras de consuelo que deseaba poder creer. Todo estará bien, Esperanza. Mamá no dejará que nada nos pase. Pero mientras la lluvia castigaba las ventanas y el viento aullaba entre los árboles del jardín, Marisol no podía sacudirse la sensación de que, al igual que la tormenta allá afuera, algo mucho más grande se estaba formando a su alrededor, fuerzas que no podría controlar y que, inevitablemente, la arrastrarían hacia su centro. Los días que siguieron a la visita de Ricardo trajeron un cambio sutil, pero perceptible, en la atmósfera de la mansión. Alejandro se volvió más reservado, retomando la formalidad distante de los primeros días. Las pausas para el café continuaron, pero las conversaciones personales cesaron, reemplazadas por silencios incómodos o comentarios superficiales sobre el clima y las tareas de la casa. Marisol sentía los ojos de él sobre ella con más frecuencia, observándola cuando pensaba que no estaba siendo notado. No era una mirada lasciva o amenazante, sino contemplativa, como si estuviera tratando de resolver un rompecabezas particularmente complejo. En la segunda semana después de la visita, Marisol estaba planchando ropa en la pequeña sala de costura cuando escuchó voces alteradas provenientes del piso superior, del área prohibida. La voz de Alejandro, normalmente tan controlada, estaba lo suficientemente elevada como para ser oída a través del suelo. No es ella. ¿Cuántas veces tengo que repetirlo? No es posible. La respuesta de Ricardo llegó más amortiguada. Imposible de distinguir las palabras exactas, pero el tono era insistente, casi acusatorio. «Basta, no quiero hablar más de esto». La voz de Alejandro sonó nuevamente, seguida por el sonido de una puerta cerrándose con fuerza. Pasos pesados bajaron la escalera principal. Marisol volvió rápidamente su atención a la ropa, tratando de parecer absorta en su tarea cuando Alejandro apareció en la puerta de la sala de costura. «Señorita Gutiérrez», dijo él, su voz tensa a pesar del evidente esfuerzo por parecer casual. «Necesitaré viajar por unos días. Asuntos de negocios en Guadalajara». «Sí, señor. ¿Debo preparar su maleta?» «Por favor». «Partiré mañana temprano». Dudó como si quisiera decir algo más, pero solo asintió y salió. Momentos después, Ricardo pasó por la puerta abierta, deteniéndose brevemente al ver a Marisol. Su mirada tenía algo de calculador, casi depredador. «Señorita Gutiérrez», dijo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Trabajando duro, veo». «Siempre, señor. Debe ser difícil en su condición». Sus ojos bajaron hacia el vientre de Marisol. «¿El padre del niño no ayuda económicamente?» La pregunta invasiva tomó a Marisol por sorpresa. «Mi situación personal no es relevante para mi trabajo, señor Velasco». «Oh, pero es relevante para esta casa, créame». Dio un paso dentro de la sala. «Alejandro puede parecer duro y distante, pero tiene un corazón sorprendentemente vulnerable, especialmente por casos como el suyo». Marisol sintió que su rostro se calentaba. «No sé qué está insinuando, pero le aseguro que mi relación con el señor Fuentes es estrictamente profesional». «Por ahora», replicó Ricardo con una sonrisa fría. «Pero ambos sabemos cómo pueden evolucionar estas cosas, ¿no es así? Una mujer hermosa en situación vulnerable, un hombre solitario con recursos para resolver todos sus problemas». Marisol depositó la plancha con más fuerza de la necesaria. «Señor Velasco, con todo respeto, usted no me conoce. No sabe nada sobre mí o mis intenciones. Estoy aquí para trabajar, no para explotar la generosidad de nadie». Ricardo levantó las manos en un gesto falso de rendición. «No quise ofenderla. Solo me preocupo por mi amigo. Él ya ha sufrido lo suficiente». «Estoy segura que sí», respondió Marisol controlando su rabia.
Si me disculpa, necesito terminar con esta ropa y preparar la maleta del señor Fuentes. Ricardo inclinó la cabeza en una despedida burlona antes de salir. Marisol esperó hasta estar segura de que estaba lejos antes de soltar el aire que ni siquiera se había dado cuenta que estaba conteniendo. Sus manos temblaban de ira y algo más: miedo. Había una amenaza velada en las palabras de Ricardo, una promesa de que no la dejaría en paz tan fácilmente. Esa noche, mientras preparaba la maleta de Alejandro, Marisol tomó una decisión. Si Ricardo estaba investigando su pasado, ella necesitaba estar preparada. La verdad saldría a la luz eventualmente, y sería mejor que Alejandro la escuchara de ella, no como acusaciones distorsionadas en los informes de un investigador. A la mañana siguiente, cuando llevó el desayuno al despacho donde Alejandro revisaba algunos documentos antes de partir, Marisol reunió valor. «Señor Fuentes, antes de su viaje me gustaría hablarle de algo importante». Alejandro levantó la vista de los papeles, sorprendido por la formalidad de su tono. «¿Algún problema con la casa?» «No, señor. Es sobre mí, sobre mi pasado». Marisol respiró hondo. «Sé que el señor Velasco está realizando una investigación sobre mí y prefiero que escuche ciertas cosas directamente de mí, no de informes de terceros». Alejandro dejó la pluma lentamente. «¿Cómo supo de la investigación?» «Las paredes tienen oídos», respondió Marisol simplemente. «Escuché su conversación en el despacho aquel día». Un destello de irritación cruzó el rostro de Alejandro, pero asintió. «Muy bien. ¿Qué cree que debo saber?» Marisol se sentó en la silla frente al escritorio. «Estuve casada con Daniel Mendoza, un promotor inmobiliario de Ciudad de México. Nuestro matrimonio duró 3 años, hasta que descubrí que estaba involucrado en un esquema de fraude contra inversionistas ancianos». Alejandro se inclinó ligeramente hacia adelante, claramente interesado. «Continúe». «Cuando confronté a Daniel, lo negó todo inicialmente. Luego, cuando presenté las pruebas que había encontrado, intentó convencerme de que me quedara callada. Ofreció dinero, amenazó, hizo una pausa, el recuerdo aún doloroso. Cuando descubrí que estaba embarazada, pensé que tal vez eso lo haría reconsiderar su camino, pero tuvo el efecto opuesto. Me dio un ultimátum: quedarme a su lado o perderlo todo. Y usted eligió la verdad. Lo denuncié a las autoridades. Testifiqué contra él en el tribunal». Marisol encontró la mirada de Alejandro directamente. «Como resultado, perdí casi todo: nuestra casa, amigos que eligieron su lado, mi reputación profesional por asociación. Pero mantuve mi integridad y a mi bebé». Alejandro la estudió en silencio por varios segundos. «¿Por qué no mencionó esto cuando fue contratada?» «Porque no es algo que menciono en entrevistas de trabajo, señor». «Hola, soy Marisol. Estuve casada con un criminal que intentó usarme en sus esquemas. No es exactamente una tarjeta de presentación atractiva». Para su sorpresa, una leve sonrisa tocó los labios de Alejandro. Justo, se recostó en su silla. «¿Y el bebé? ¿Daniel es el padre?» Marisol asintió. «Biológicamente, sí. Legalmente no sé si alguna vez reconocerá la paternidad, y francamente, prefiero que no lo haga». «Comprensible». Alejandro tamborileó los dedos sobre la mesa, pensativo. «¿Hay algo más que Ricardo probablemente descubrirá y que le gustaría contarme primero?» «Solo que vine a San Miguel porque mi hermano, el padre Tomás, está aquí. Es mi único pariente vivo desde que nuestra abuela falleció. Necesitaba estar cerca de alguien confiable cuando nazca el bebé». Alejandro asintió lentamente. «Agradezco su honestidad, señorita Gutiérrez. Es refrescante». Marisol se levantó, sintiendo que un peso salía de sus hombros. «Señor, si después de conocer mi pasado prefiere que me vaya, lo entenderé completamente. ¿Por qué querría eso? Porque trae complicaciones. Daniel aún está siendo procesado. Puede haber publicidad negativa eventualmente. Y bueno, el señor Velasco claramente no aprueba mi presencia aquí». Alejandro se levantó también, bordeando el escritorio para quedar frente a frente con ella. Era la primera vez que estaban tan cerca, y Marisol notó detalles que nunca había percibido antes: pequeñas arrugas en las esquinas de los ojos, un leve tono grisáceo en las sienes, la intensidad casi palpable de su mirada.
Ricardo es sobreprotector por razones que aún no comprendes completamente, dijo Alejandro. Pero sus opiniones son suyas, no mías. En cuanto a su pasado, usted sacrificó todo para hacer lo correcto. Eso habla más de su carácter que cualquier referencia o currículum podría. La sinceridad en su voz dejó a Marisol momentáneamente sin palabras. Finalmente, logró murmurar un gracias antes de dirigirse a la puerta. Marisol, la llamó Alejandro, usando su nombre de pila por primera vez. Ella se volvió sorprendida. Cuando regrese, me gustaría continuar esta conversación. Tal vez sea hora de compartir algunas verdades mías también. Durante los 3 días que Alejandro estuvo fuera, Marisol se sumergió en el trabajo, tratando de mantener la mente ocupada. Limpió armarios que no habían sido abiertos en años. Reorganizó la despensa. Incluso inició un pequeño proyecto de restauración de los muebles del jardín de invierno que habían sido descuidados. Fue durante este último proyecto que recibió una visita inesperada. Estaba lijando una silla antigua cuando escuchó a alguien aclararse la garganta detrás de ella. Se volvió para encontrar a su hermano, el padre Tomás, parado en la puerta del jardín de invierno. «¡Tomás!», exclamó, dejando la lija a un lado para abrazarlo. «¡Qué sorpresa tan agradable! ¿Cómo supiste dónde encontrarme?». Tomás era 5 años mayor que Marisol, con el mismo tono de piel olivácea y ojos oscuros, pero su expresión normalmente jovial estaba seria. «La agencia me dio la dirección cuando expliqué que era una emergencia familiar». «¿Emergencia? ¿Qué pasó?». Marisol sintió un escalofrío en el estómago. «Eso es lo que vine a descubrir». Tomás miró a su alrededor antes de bajar la voz. «Mari, hay personas haciendo preguntas sobre ti en la ciudad. Un investigador privado estuvo en la parroquia ayer, queriendo saber sobre tu pasado. ¿Por qué viniste a San Miguel, si te he visto con frecuencia?». Marisol cerró los ojos brevemente. «Ricardo Velasco». «¿Quién?». «El socio de mi jefe. No confía en mí. Cree que tengo segundas intenciones por estar aquí». Tomás frunció el ceño. «¿Y las tienes?». «Claro que no. Necesito este trabajo, Tomás. Necesito estabilidad para cuando nazca esperanza». «¿Es solo eso?», preguntó él estudiando el rostro de su hermana, porque las preguntas que ese investigador estaba haciendo parecían sugerir que tú y tu jefe podrían tener un involucramiento. Marisol sintió que su rostro se calentaba. «Eso es ridículo. Alejandro, señor Fuentes, ha sido solo correcto y profesional conmigo». «Alejandro, ¿eh?». Tomás arqueó una ceja. «¿Desde cuándo las empleadas llaman a sus jefes por su nombre de pila?». «No es así, Tomás. Él…». Marisol dudó, dándose cuenta de que no sabía exactamente cómo definir lo que había entre ella y Alejandro. No era romance, ciertamente, pero tampoco era una simple relación empleador-empleada. «Es complicado». Tomás tomó las manos de su hermana entre las suyas. «Mari, apenas conoces a este hombre. Después de todo lo que pasaste con Daniel, necesitas ser más cautelosa, especialmente ahora, con el bebé». «No estoy repitiendo los mismos errores», protestó Marisol. «Alejandro es diferente, él es rico, poderoso, igual que Daniel era». Las palabras la golpearon como una bofetada. «Eso no es justo. No soy una adolescente impresionable, Tomás. Soy una mujer adulta que aprendió de la manera más difícil a reconocer mentiras y manipulaciones». Tomás suspiró. «Lo siento. No vine a pelear. Solo estoy preocupado. ¿Sabes lo que dicen sobre Alejandro Fuentes en la ciudad? Que casi nunca sale de esta mansión desde que su esposa murió en circunstancias misteriosas. Que los empleados no duran más de unos meses aquí. Que tiene un temperamento volátil y conexiones peligrosas». «Chismes de pueblo pequeño», descartó Marisol, aunque sintió un escalofrío recorrer su espina. Carmen falleció en un accidente automovilístico, y en cuanto a los empleados, bueno, él tiene estándares elevados. «¿Cómo sabes sobre la esposa?», preguntó Tomás súbitamente alerta. «Él la mencionó. Conversamos a veces». Tomás estudió a su hermana con creciente preocupación. «Mari, creo que deberías venir a quedarte conmigo en la casa parroquial hasta que nazca el bebé. Tengo una habitación de huéspedes, es pequeña pero cómoda. ¿Y vivir de qué? La parroquia apenas alcanza para mantenerte a ti. Encontraremos una manera. Mi amigo Antonio en el ayuntamiento
Mencionó que están necesitando a alguien con experiencia administrativa. Marisol negó con la cabeza. Agradezco la preocupación, pero estoy bien aquí. El trabajo no es pesado, el salario es excelente y tengo mi propio espacio. Tomás parecía querer argumentar más, pero el sonido de un coche llegando interrumpió la conversación. Marisol miró por la ventana y vio el Mercedes negro de Alejandro entrando en la propiedad, un día antes de lo previsto. Mi jefe regresó, dijo, tratando de mantener la voz neutral a pesar del súbito nerviosismo. Necesito preparar la cena. Voy a conocerlo primero, declaró Tomás con la firmeza que usaba en sus sermones dominicales. Tomás, por favor, no crees problemas. Quiero asegurarme de que mi hermana esté segura. ¿Qué clase de sacerdote sería si no protegiera a mi propia familia? Antes de que Marisol pudiera protestar más, Alejandro entró en el jardín de invierno. Se detuvo momentáneamente al ver al visitante, su expresión ilegible como siempre. «Señor Fuentes», dijo Marisol rápidamente, «este es mi hermano, el padre Tomás Gutiérrez. Vino a visitarme». Alejandro avanzó, extendiendo su mano. «Padre Tomás, he oído hablar muy bien de su trabajo en la parroquia principal». Tomás estrechó la mano ofrecida, claramente sorprendido por el conocimiento de Alejandro sobre sus actividades. «Señor Fuentes, espero que no le moleste mi visita no anunciada». «De ningún modo, la familia siempre es bienvenida». Alejandro se volvió hacia Marisol. «De hecho, me alegra que esté aquí, padre. Tengo algo importante que discutir con su hermana y su presencia puede ser providencial». Marisol y Tomás intercambiaron miradas confusas. Alejandro continuó, con una formalidad que contrastaba con la intensidad en sus ojos. «Señorita Gutiérrez, tras nuestra conversación antes de mi partida, he reflexionado profundamente sobre su situación y he llegado a una decisión». Respiró hondo antes de continuar. «Me gustaría ofrecerle una propuesta no convencional, un lugar permanente en esta casa, no como empleada, sino como familia». El silencio que siguió fue tan denso que Marisol podía oír su propio corazón latiendo acelerado. «No comprendo», logró decir finalmente. Alejandro miró brevemente a Tomás antes de volver a mirar a Marisol. «Estoy proponiendo un arreglo. Usted y su hija tendrían seguridad permanente aquí. Vivienda, educación, todo lo que necesiten. A cambio», dudó, como si eligiera cuidadosamente las palabras. «A cambio me gustaría tener la oportunidad de ser una presencia en la vida de ella. No como padre, sé que no tengo ese derecho, sino como un guardián, un protector». La propuesta flotó en el aire, cargada de implicaciones que ninguno de los tres parecía totalmente preparado para articular. Marisol se sintió mareada, como si el suelo bajo sus pies se hubiera transformado repentinamente en arenas movedizas. «¿Por qué?», preguntó finalmente. «¿Por qué haría esto por nosotras?». La mirada de Alejandro adquirió una vulnerabilidad que ella nunca había visto antes. «Porque cuando perdí a Carmen, perdí también la oportunidad de ser padre. Y cuando usted llegó aquí, embarazada y determinada a reconstruir su vida a pesar de todo, algo dentro de mí despertó, algo que pensé que había muerto con ella». Tomás, que había estado observando el intercambio con creciente incredulidad, finalmente intervino. «Señor Fuentes, con todo respeto, usted apenas conoce a mi hermana. Esta propuesta es altamente irregular». «Concuerdo plenamente, padre», respondió Alejandro sin desviar los ojos de Marisol. «Por eso quiero hacer todo oficialmente, con documentos legales claros, sin ambigüedades ni expectativas ocultas. Su presencia aquí hoy es, como dije, providencial. Usted puede atestiguar que mis intenciones son honorables». Marisol finalmente encontró su voz. «Necesito tiempo para pensar. Esto es inesperado». «Naturalmente», asintió Alejandro. «No espero una respuesta inmediata para algo tan significativo. Solo pido que lo considere con la mente abierta». Se volvió para salir, pero se detuvo en la puerta. «Ah, y padre Tomás, ¿qué desea cenar, por favor?». Rosa preparó ese mole poblano que es especialidad de la región. Cuando Alejandro salió, dejándolos solos nuevamente, Tomás se volvió hacia Marisol con los ojos muy abiertos. «¿Qué acaba de suceder?». Marisol negó con la cabeza lentamente, aún procesando.
Creo que acabo de recibir la oferta más extraña de mi vida, o la más peligrosa, murmuró Tomás. Mary, esto no es normal. Los hombres ricos no simplemente adoptan mujeres embarazadas que apenas conocen sin tener segundas intenciones. Tal vez. Marisol acarició su vientre pensativamente. O tal vez hay más en esta historia de lo que podemos ver ahora. Mientras el sol comenzaba a ponerse tras las colinas de San Miguel, proyectando sombras alargadas por el jardín de invierno, Marisol sintió una certeza creciendo dentro de ella, que la propuesta de Alejandro, por más extraordinaria que fuera, representaba solo la punta de un misterio mucho mayor. Un misterio cuyas raíces se extendían profundamente en el pasado de ambos, entrelazando sus destinos de maneras que ninguno de ellos podría imaginar. La cena aquella noche fue una danza cuidadosa entre tres personas tratando de navegar una situación para la cual ningún manual de etiqueta los había preparado. Alejandro, recuperando su compostura habitual, condujo la conversación por terrenos seguros, el clima excepcional de San Miguel de Allende, los proyectos de restauración del centro histórico, el trabajo comunitario de la parroquia de Tomás. La propuesta extraordinaria hecha horas antes flotaba sobre la mesa como un fantasma no mencionado. Cuando se sirvió el postre, un flan de cajeta que Rosa había preparado antes de irse, Tomás finalmente abordó el elefante en la habitación. Señor Fuentes, sin querer parecer descortés, necesito entender mejor lo que está proponiendo a mi hermana. Específicamente, ¿cuáles serían las expectativas personales de este arreglo? Alejandro dejó el tenedor delicadamente. Entiendo su preocupación, padre. Permítame ser absolutamente claro. No estoy proponiendo una relación romántica ni ningún tipo de arreglo que pueda comprometer la reputación de Marisol. Lo que ofrezco es seguridad, estabilidad y apoyo para ella y la niña. A cambio de, insistió Tomás. A cambio de la oportunidad de ayudar a criar a una niña, respondió Alejandro con simplicidad, de tener un propósito más allá de acumular más propiedades y aumentar mi cuenta bancaria. Marisol observaba la interacción en silencio, dividida entre gratitud por la protección de su hermano e irritación por ser tratada como si no pudiera tomar sus propias decisiones. ¿Por qué mi hermana específicamente?, continuó Tomás. Existen muchos niños necesitados en el mundo. Usted podría adoptar, apadrinar, financiar orfanatos enteros con sus recursos. Una sombra cruzó el rostro de Alejandro. Por un momento pareció que no respondería. Luego, con un suspiro casi imperceptible, dijo, porque su situación resuena conmigo de una forma que no puedo explicar completamente. ¿Por causa de su esposa?, preguntó Marisol suavemente, hablando por primera vez desde que se sentaron a la mesa. Alejandro se volvió hacia ella, sorpresa evidente en su mirada. ¿Qué sabe sobre Carmen? Solo lo que usted ha compartido. Que amaba esta casa, los jardines, que trajo vida aquí. Marisol dudó antes de añadir, y que la perdió de forma trágica. Hay más. Alejandro empujó su plato, el apetito aparentemente perdido. Mucho más. Y tal vez sea hora de que lo sepa, para entender completamente lo que estoy ofreciendo y por qué. Se levantó indicando que lo siguieran. Los condujo a través de la casa hasta la escalera principal, subiendo al segundo piso. Marisol sintió un escalofrío en la columna cuando se dio cuenta de que se dirigían al ala este, el área estrictamente prohibida. Alejandro se detuvo frente a una puerta tallada al final del pasillo. Sacó una llave del bolsillo y, tras un momento de visible vacilación, la desbloqueó. La puerta se abrió con un leve crujido, revelando una habitación preservada como un santuario. La amplia cama estaba hecha con sábanas blancas impecables, frascos de perfume alineados en el tocador, libros en la mesita de noche, como si la ocupante hubiera salido solo momentáneamente. Pero lo que inmediatamente captó la atención de Marisol fue la pequeña cuna de madera posicionada cerca de la ventana, decorada con un móvil de estrellas y lunas. Carmen estaba embarazada de 5 meses cuando falleció, dijo Alejandro, su voz casi un susurro. Estábamos esperando nuestro primer hijo, un niño. Marisol llevó la mano a su boca, la revelación golpeándola como un impacto físico. A su lado, Tomás hizo la señal de la cruz instintivamente. Lo siento mucho, murmuró ella. No tenía idea. Nadie la tiene.
Fuera de los médicos, Ricardo es el único que sabe. Alejandro se acercó a la cuna, tocando el móvil suavemente. Estaba preparando esta habitación como una sorpresa para ella. Cuando ocurrió el accidente, no pude cambiar nada. Ni siquiera pude entrar aquí por casi 2 años. El silencio que siguió estaba cargado de emoción contenida. Marisol podía sentir el peso del dolor de Alejandro, casi tangible en el aire entre ellos. Fue por eso que acepté su entrevista, continuó él finalmente. Cuando la agencia mencionó a una candidata embarazada, algo me dijo que tal vez era hora de permitir que la vida volviera a esta casa. Marisol sintió lágrimas en los ojos, comprendiendo finalmente la verdadera naturaleza de la propuesta de Alejandro. No era sobre romance o conveniencia, era sobre sanación, sobre una segunda oportunidad para un hombre que había perdido no solo al amor de su vida, sino también la promesa de paternidad. Ahora entiende, dijo Alejandro volviéndose para mirarla. ¿Por qué esto no es un impulso aleatorio o algún esquema cuestionable? Es una oportunidad de redención. Para mí, tal vez para ambos. Tomás, que había estado observando en silencio respetuoso, se aclaró la garganta suavemente. Señor Fuentes, comprendo su dolor y admiro su honestidad, pero aún tengo reservas. Este tipo de arreglo no es convencional. La gente hablará. Que hablen, respondió Alejandro con súbita determinación. He vivido los últimos 5 años preocupado por lo que otros piensan, escondido en esta casa como si estuviera cumpliendo algún tipo de penitencia. Basta. Se acercó a Marisol, deteniéndose a una distancia respetuosa. No estoy pidiendo una respuesta ahora, solo que considere que tal vez podamos ayudarnos mutuamente a reconstruir algo de las cenizas de nuestros pasados. Marisol asintió lentamente, incapaz de formar palabras a través del nudo en su garganta. La magnitud del momento, estar en aquella habitación preservada en el tiempo, presenciar la vulnerabilidad cruda de Alejandro, comprender finalmente lo que realmente estaba siendo ofrecido, era casi abrumadora. Cuando salieron de la habitación, Alejandro cerró la puerta nuevamente con llave, pero el gesto parecía diferente ahora, menos como sellar un mausoleo y más como proteger un recuerdo precioso. Los dejaré conversar en privado, dijo él. Estaré en mi despacho si tienen más preguntas. Después de que Alejandro bajó las escaleras, Tomás se volvió hacia Marisol. ¿Qué estás pensando? No lo sé, respondió ella honestamente. Es mucho para procesar. Parece sincero, admitió Tomás, sorprendiendo a Marisol, pero eso no significa que sea saludable para ninguno de ustedes. Tal vez no, concordó Marisol, pero es la primera vez en meses que veo un camino hacia un futuro estable para Esperanza. Un futuro donde ella no tendrá que crecer con una madre luchando para sobrevivir financieramente, siempre a la sombra de los errores de Daniel. Tomás tomó las manos de su hermana entre las suyas. Cualquier decisión que tomes, estaré a tu lado. Solo promete que no decidirás por desesperación o gratitud mal dirigida. Piensa en lo que es mejor a largo plazo, para ti y para Esperanza. Marisol asintió, apretando las manos de su hermano. Lo prometo. Después de que Tomás partió, prometiendo regresar el fin de semana, Marisol pasó horas despierta en su pequeña casa de huéspedes, sopesando todas las implicaciones de la propuesta de Alejandro. Las ventajas prácticas eran obvias: seguridad financiera, educación para Esperanza, un hogar estable en una propiedad hermosa. Pero había cuestiones más profundas a considerar. ¿Estaba Alejandro realmente listo para seguir adelante, o solo estaba tratando de reemplazar lo que perdió? Y ella, ¿estaría intercambiando una dependencia por otra, huyendo de la responsabilidad de construir su vida independiente? ¿Qué pensaría Esperanza cuando creciera y descubriera este inusual arreglo? Mientras la luna se elevaba sobre las colinas de San Miguel, iluminando la habitación con su luz plateada, Marisol sintió al bebé moverse enérgicamente dentro de ella. ¿Qué piensas, pequeña?, susurró acariciando su vientre. ¿Es una completa locura o una bendición disfrazada? Como respondiendo, Esperanza dio una patada particularmente fuerte, arrancando una sonrisa a Marisol. Tal vez la respuesta no estaba en largas deliberaciones lógicas, sino en la simplicidad del instinto materno.
y su instinto le decía que, a pesar de todas las complicaciones potenciales, había algo genuino en la propuesta de Alejandro, una oportunidad no solo de supervivencia, sino de una nueva forma de felicidad para todos los involucrados. Con esa claridad llegó otra certeza. Si aceptaba, necesitaría establecer condiciones claras. Este no sería un acuerdo de dependencia, sino una asociación con términos bien definidos. Su hija merecía nada menos que eso. Diciembre llegó a San Miguel de Allende con cielos claros y un frío seco que hacía que la respiración se condensara en pequeñas nubes. En los jardines de la mansión Fuentes, las últimas bugambilias del año daban paso a las nochebuenas que marcarían la transición hacia el invierno. Marisol estaba en la biblioteca, leyendo un libro sobre desarrollo infantil, cuando Alejandro entró. Habían pasado 3 días desde su propuesta extraordinaria, durante los cuales él había mantenido una distancia respetuosa, permitiéndole reflexionar sin presión. «Buenos días», dijo él, pareciendo casi tímido, una cualidad que Marisol jamás habría asociado con el poderoso empresario que conoció meses atrás. «Espero no estar interrumpiendo». «De ningún modo». Ella marcó la página y cerró el libro. «De hecho, estaba esperando una oportunidad para que conversáramos». Alejandro se sentó en el sillón opuesto al de ella, manteniendo una distancia respetuosa. ¿Tomó una decisión? «Tengo algunas condiciones que me gustaría discutir primero», respondió Marisol cautelosamente. Una leve sonrisa curvó los labios de Alejandro. «Condiciones. ¿Por qué no me sorprende?» «Porque me conoce mejor de lo que pensaba», respondió ella, devolviendo la sonrisa brevemente antes de retomar la seriedad. «Primero, necesito que entienda que no estoy buscando un padre para Esperanza. Biológicamente, ella tiene uno, aunque nunca llegue a formar parte de su vida. Lo que usted ofrecería sería un papel de mentor, de guardián adicional, importante, pero con límites claros». Alejandro asintió. «Comprendo perfectamente. Nunca pretendí reemplazar a su padre biológico o usurpar su papel como madre y principal responsable. Segundo», continuó Marisol, «necesitaría mantener mi independencia. No puedo ser apenas una huésped permanente sin propósito. Necesitaría tener un papel activo, contribuir de alguna forma. Naturalmente. De hecho, estaba pensando que, con su experiencia administrativa previa, podría asumir un papel en la gestión de la propiedad. Tengo varios inmuebles en San Miguel que requieren supervisión regular, y su atención a los detalles sería invaluable». Marisol asintió, satisfecha de que él hubiera pensado en eso. Tercero, y más importante, todo debe ser formalizado legalmente. Un contrato claro estableciendo los derechos de Esperanza, los límites de su participación, garantías para nuestro futuro independientemente de cambios en nuestra situación personal. Alejandro se inclinó ligeramente hacia adelante. «Eso sugiere que está considerando aceptar». «Lo estoy», admitió Marisol. «Contra todos los consejos prácticos y convenciones sociales, creo que hay algo correcto en esta propuesta. Para Esperanza, para mí y, espero, para usted también». El alivio en el rostro de Alejandro era casi palpable. «Estoy de acuerdo con todas sus condiciones. De hecho, ya consulté a mi abogado, no Ricardo, sino un especialista independiente en derecho familiar. Él puede preparar documentos que protejan los intereses de todos, especialmente de Esperanza». «¿Y Ricardo? ¿Qué piensa él de todo esto?» La expresión de Alejandro se ensombreció ligeramente. «Él aún no lo sabe, y cuando lo sepa, no estará feliz. Pero esta no es su decisión. Él es importante para usted», observó Marisol. «No quiero ser la causa de una ruptura entre ustedes». «Ricardo es como un hermano para mí», concordó Alejandro. «Estuvo a mi lado en los momentos más difíciles, pero su lealtad a veces se transforma en posesividad. Necesita entender que no puede controlar mi vida en nombre de la protección». Marisol dudó antes de hacer la pregunta que la inquietaba desde hacía